Epilepsia es una entidad, una condición neurológica crónica de las más frecuentes. Y eso, como decíamos al inicio del programa, implica una responsabilidad de todos, ¿no? De todos los actores que en salud tienen el compromiso de manejar esta problemática. Y en pediatría, en particular, y como siempre decimos, el cerebro del niño no es un cerebro pequeño y el de adulto un cerebro grande. Son dos especialidades muy diferentes. Y en términos de epilepsia, sin duda, las características de la epilepsia en niños, en sus diferentes edades, son muy particulares y por eso es muy importante conocer la situación de la epilepsia hoy en el mundo y en Argentina en particular. Roberto, te va a ver una madre porque la primera convulsión, la primera ausencia, ¿cómo llegan las madres a verte a vos? ¿Qué te cuentan del nene? El Hospital Garrahan, por su complejidad, es un hospital que fue diseñado y se dedica fundamentalmente a las epilepsias más severas, las epilepsias más complejas. Los pacientes llegan al hospital derivados por sus médicos pediatras, claro, y por sus neurólogos, que en un momento determinado la situación se vuelve tan complicada y tan difícil de manejar que se necesita una opinión, una evaluación de un centro de mayor complejidad como es el Garrahan. Por lo tanto, ahí nosotros, y vale la pena aclarar que felizmente la gran mayoría de las epilepsias se pueden controlar muy bien y la gran mayoría de ellas desaparecen, remiten definitivamente, pero tenemos un porcentaje. Es muy importante lo que está diciendo, Roberto. Sí. La gran mayoría de las epilepsias se tratan y se tratan bien. ¿Y algunas remiten, desaparecen? Totalmente. Te voy a decir más. Si uno se prepara muy bien en el manejo de las epilepsias, el 80% de ellas se puede manejar en atención primaria a la salud. No necesita un especialista, un neurólogo. No necesitas un especialista. Más aún, inclusive, está todo diseñado y preparado para que en los países pobres, donde no tenés recursos en términos de exámenes complementarios, vos te podés manejar pura y exclusivamente por la clínica. Hay una hoja de ruta que todos tenemos que tener muy claro, que nos permite un pensamiento adecuado para poder identificar ese grupo de niños que tienen muy buen pronóstico. ¿A qué edad te llevan los niños? A cualquier edad, del primer día de vida hasta la edad que el hospital, claro, ha decidido recibir pacientes. ¿Y a qué edad es más frecuente? Porque para una madre debe ser muy duro, muy duro. Bueno, depende de los síndromes o tipos de epilepsias. Los más comunes son del niño y son las que mejor responden, mejor evolucionan. ¿Con convulsiones en general o hay otro tipo de sintomatología? El término que abarca todo tipo de crisis son las crisis epilépticas. La convulsión es un tipo de epilepsia, de crisis epiléptica, probablemente el más conocido, pero existen un montón de crisis que no son convulsivas. Yo siempre ejemplifico que hay tantos tipos de crisis epilépticas y tipos de epilepsias como automóviles existen. Y vos me vas a decir, ¿de qué marca me estás hablando? Elegí la que vos quieras, nacional o importada. Cuando elegimos la marca, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué modelo estamos hablando? Así son las crisis epilépticas y así son los tipos de epilepsia. La causa no te digo, pero es muy frecuente en los niños, o sea, es la primera alteración crónica en los niños. El 80% de las epilepsias se inician en edad pediátrica. Mira vos, qué fan. Y tiene la diferencia es la gran cantidad de tipos de síndromes o tipos de epilepsias que existen en nuestra especialidad. Tal vez vos estás escuchando en cualquier lugar del país y tenés un nieto, un hijo, un sobrino con epilepsia o un vecino con epilepsia. La realidad es, Roberto, yo te preguntaría, ¿cuándo yo digo que qué tipos de tratamientos hay? Y cuando digo, es refractario, tengo que hacer otra cosa porque con este no va. Claro. Ahora estamos utilizando el término reemplazando refractario por
resistente al tratamiento farmacológico. Yo a veces lo tomo un poco en broma y digo que lo que es refractario son los ladrillos de nuestra parrilla. Pero está bien. Pero son resistentes a los fármacos, o también hay resistencia a otros tratamientos no farmacológicos. Entonces, cuando el concepto de refractariedad es cuando, o resistencia a los fármacos, es cuando no responden a dos fármacos solos o en combinación. Pero, ¿cuál es el enfoque clínico? La pregunta inmediata cuando uno está ante esta definición es definir qué tipo de epilepsia tenemos, qué síndrome tenemos, y la causa. Lo que vos planteabas de la etiología de la causa es fundamental, es crucial. Es básica. ¿Por qué? Porque a veces, en función de la etiología de la causa, vos podés tener un tratamiento específico. Específico significa que no lo resolvés con una medicación, sí, claro, que lo resolvés con una vitamina, que lo resolvés con una dieta. Las dietas cetogénicas. La dieta cetogénica, por ejemplo. Entonces, uno tiene que conocer todo eso. O sea, para definir el mejor tratamiento en las formas resistentes, tenés que definir tipo de crisis, con precisión, tipo de epilepsia o síndrome, y la causa. Y otro aspecto que se agrega es la comorbilidad. La comorbilidad significa una serie de trastornos, sobre todo desde el punto de vista neuropsicológico, que se asocian en los niños con epilepsia, y a la hora de elegir el tratamiento tenés que saber cuál es esa comorbilidad para no perjudicar ese problema asociado, que a veces es tan o más importante que la propia epilepsia. Hace muy poco tenía una compañera de trabajo en el hospital que su hijo tenía crisis convulsivas, pero por día tenía un montón. ¿Cuántos llegan a tener? Miles. ¿Por día? Por día. No pueden vivir. Bueno, depende del tipo de crisis, por eso te digo. Tremendo, tremendo lo que contás. Y hay que reconocer los síndromes. Te puedo contar anécdotas de algunos de los pacientes que incluimos en el protocolo de cannabis y cómo fue el resultado. Bueno, fue una niña con una enfermedad que se llama síndrome de Angelman, muy conocida, genéticamente determinada, que esta chica o estos chicos presentan una forma de epilepsia que se llama estado de mal mioclónico. Tienen mioclonía continua, permanente. Esta chica había perdido la marcha. No podía caminar. No podía caminar. Y no habíamos podido resolverlo con los tratamientos que tenemos al alcance. Ni siquiera con la dieta cetógena. Bueno, ¿y lo resolviste con el cannabis? La incluimos en el protocolo, le dimos el cannabis y recuperó la marcha. Claro, entonces, te imaginas, porque el impacto de estos síndromes que son resistentes en los niños y en la familia es tremendo, porque le condiciona muchísimo la calidad de vida. Entonces, poco beneficio que uno le puede ofrecer para ellos es mucho. El estudio que hizo el doctor Roberto Caraballo en el Garrahan, eso es lo que ves ahí, son 19 meses, 5 a 12 años los chicos, corregime vos, pues está ahí en el fondo, y 8 centros médicos en todo el país. En realidad la idea era hacerlo multicéntrico, pero comenzamos con nuestros pacientes, que son muchos, en el Garrahan, y como los resultados fueron muy exitosos, superaron nuestras expectativas, no fue necesario incluir el resto de los centros del interior, o sea que nos alcanzó con nuestra serie de pacientes del hospital. Tuviste resultados increíbles, ¿no? Tuve resultados increíbles, sí. Obviamente que no es la panacea, pero es una herramienta, es una alternativa terapéutica más importante y que hay mucho todavía por saber y por investigar en función de beneficiar a este grupo de niños y su familia, ¿no? 50% de reducción de las convulsiones, ¿tuvieron? En un porcentaje de alrededor del 70%. 70%. 7 de cada 10 chicos epilépticos que tenían convulsiones las bajaron. Sí, cabe aclarar que son las formas más severas de convulsiones, de epilepsia. Es decir, los síndromes farmacoresistentes son varios también. Pero el grupo más refractario y al cual el cannabis tiene su uso
concreto son las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Son formas de epilepsia que el fenómeno epiléptico per se, ya sean las crisis frecuentes, muy importantes, y el electroencefalograma o el electroencefalograma llevan a un deterioro. Y ahí es donde tenemos el mayor desafío. Claro. 11% sacaron las convulsiones. Sí, tuvimos libertad de crisis en un grupo. Por eso creemos que el cannabis puede tener un efecto epigenético. ¿Qué significa? Que actúa sobre un posible gen o un gen concreto. Por eso se explican a veces las respuestas mágicas. Y ese gen y eso se está investigando muchísimo. ¿Cuál es la manera de saber? O sea, la clínica aporta a la ciencia básica, o la ciencia básica nos aporta a la clínica. Cuando uno tiene esta problemática hay que desarrollar, y se está desarrollando en animales de experimentación, modelos de epilepsia, y ahí se prueban los tratamientos diferentes. Vero, ¿querías preguntar algo? Sí, a ver si me quedó claro lo que van charlando hasta ahora, que es que aquellos que tienen resistencia a los medicamentos empiezan con el tratamiento, ¿sería con el aceite, por lo que vemos en imágenes? Ahora quería entrar en ese tema. Es interesante. No, son pacientes refractarios, resistentes. Sí. O sea, el uso del cannabis comenzó como un tratamiento compasivo, la última instancia. Hoy ha ganado terreno, hoy ya no es así. Yo estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás. Entonces, la investigación no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, ha sido muy importante, y hoy ya no es el último tratamiento. Y eso dependerá de cada situación en particular. Siempre hay individualidades en los niños, ¿no? Ustedes lo saben tanto mejor que yo. Entonces, siempre hay que analizar cada caso en particular. Es fantástico lo que contás. Realmente me encanta poder compartirlo con todos ustedes. El hecho y la posibilidad de que una madre, yo creo que vean ahora una madre, que vean un testimonio del cannabis. A ella, indudablemente, como en el caso tuyo, te parece fantástico. Y después me quiero que me cuentes, porque el cannabis se utiliza para dolores, para un montón de cosas. En este caso en particular hay un trabajo muy fuerte. Pero tenés de un montón de acciones del cannabis. Pero vamos a ver este testimonio de una madre para reflejar lo que está diciendo el doctor Roberto Caraballo. Bueno, desde que estuvo internada con varios fármacos antiepilépticos, ella llegó a tomar hasta 5 antiepilépticos distintos y bueno, pero la condición no cambiaba. Ella seguía con crisis y con convulsiones, le agregaron una dieta cetogénica que podría beneficiar a la gente con epilepsia, pero tampoco resultó en ella. Se transformó en una epilepsia refractaria. Es otra nena. Nuestra familia es otra. Porque nosotros, o sea, me emociono, perdón. Cuando tenés un hijo jamás vas a imaginar, siempre pensás que va a ser lo mejor y lo soñás. Entonces vivir una enfermedad así tan traumática es difícil para una familia. Entonces el cannabis nos dio calidad de vida. Hoy mi hija sonríe, está tranquila y eso para nosotros es paz. Es una maravilla. El testimonio gráfico, la hija sonríe. Sí, no tengo duda de ello porque lo vivimos frecuentemente, estas respuestas con los tratamientos diferentes, ¿no?, que hoy tenemos para las formas más severas, que incluye desde fármacos hasta dietas y cirugía en algunos casos, y ahora también la posibilidad del uso del cannabis. Podemos hablar en algún momento o en otra oportunidad sobre la medicina de precisión o personalizada, o sea, que el gran conocimiento de las encefalopatías epilépticas de los genes como causa de estas entidades nos está llevando hacia la medicina de precisión. Que después podemos hablar de eso, donde el cannabis tiene su lugar ahí también. ¿Cómo la conseguís? Bueno, ¿cómo conseguís el cannabis? ¿Cómo lo certifico que lo que tiene acá adentro es la proporción exacta de CDC? Perfecto, muy buena pregunta.
el primer producto serio reconocido a nivel mundial por la FDA es el Epidiolex, que es una forma de cannabis purificado. Tiene solamente CBD. Ustedes saben que la planta tiene muchos componentes. Muchos componentes. Interminable cantidad de componentes que son los que necesitamos todavía investigar muchísimo. Cuando nosotros empezamos nuestro estudio de investigación utilizamos una forma enriquecida. Tenía CBD y muy poquito de THC. Ustedes saben que el THC es el que tiene el efecto psicoactivo, que también se puede hablar de la posibilidad que tenga un efecto anticrisis epiléptica. Pero lo concreto es que ese producto se nos donó y ese producto no está registrado en la Argentina. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un producto que sí está registrado en la Argentina, pero es un producto purificado que es exactamente igual al Epidiolex que aprobó la FDA y que lo aprobó el ADMAT. Entonces nosotros tenemos acceso en las farmacias de este producto que es lo que utilizamos en nuestra práctica diaria y sabemos perfectamente lo que tiene. La concentración Eso es muy importante. es fundamental. Roberto, la verdad que te agradezco un montón, un montón. Es un honor para mí tener a alguien que haga una investigación con sus antecedentes y que te sirvió a vos también, muchísimo. Así que, Roberto... Muchas gracias a vos por la invitación y por darme la oportunidad de hablar sobre epilepsia, que es tan necesario para Me encantaría la que vuelvas. población. Bueno, Vamos a volver. con Ahí gusto. tienen el currículum, lo encuentran en el hospital de Garrahan. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto.